Muy buenos días, amados hermanos de San José, Costa Rica. Reciban un cordial saludo aquí desde tierras salvadoreñas, ya reanudando las labores. Yo me imagino que has tenido una buena semana después de un merecido descanso. Y ha llegado el momento de volver a Marcos. Como estos últimos 2 domingos estuvimos hablando de temas específicos de Semana Santa, en este momento vamos a volver a donde nos habíamos quedado. Como sabes, hemos terminado el primer capítulo de Marcos y ha sido una verdadera bendición ver a Jesús en una de sus facetas más poderosas como un siervo, alguien que está pendiente, consciente y sintiendo la necesidad de cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a ir a Marcos capítulo 2. Yo te pido que vayas buscándolo allá en tu Biblia para que estés listo. Marcos capítulo 2 y vamos a comenzar por el capítulo 2, versículo 1. Y poder comenzar a estudiar este pasaje. Sin embargo, antes que todo suceda, yo te quiero proponer algo. Yo quiero que esta mañana hagamos un ejercicio mental. Quiero que ahí donde estás sentado, tú puedas visualizar en tu mente, en tu imaginación, a alguien de tu círculo cercano. Puede ser alguien de tu familia, puede ser un compañero de trabajo, o puede ser alguien de tu esfera más íntima, quizás un amigo, yo no sé, un pariente a quien amas mucho. Pero la particularidad de esta persona es que no conoce a Jesús. Fíjate, piensa en una persona, no pienses en todas las personas que conoces que no conocen a Jesús. Piensa en una sola persona que no tiene una relación genuina, verdadera con Cristo. Alguien que te importe mucho. ¿Lo tienes? Ok. Yo quiero pedirte que en esta mañana comencemos con este ejercicio mental. Pregúntate, ¿por qué esta persona no conoce todavía a Jesús? Tú seguramente tienes una relación personal con Cristo. Has caminado con Jesús una X cantidad de tiempo y seguramente esta persona, si está cerca de ti, te conoce. Pero la pregunta esta mañana es ¿por qué? ¿Por qué esta persona todavía no se ha encontrado con Cristo? ¿Qué falta? Quizás vamos a volverlo todavía un poco más personal. ¿Qué puedes hacer tú para que esta persona, la vida de esta persona sea impactada con el Evangelio? ¿Cómo hacer que tu amigo, que tu pariente, que tu compañero, que tu cónyuge incluso se acerque a Jesús? Tenga un encuentro personal con Jesús. ¿Qué haces? Yo espero que tu respuesta a esta pregunta puedas encontrarla en Marcos capítulo 2 y por eso vamos a ir ahí a Marcos capítulo 2 desde el versículo 1 en adelante. Si ya lo tienes, ahí no te pido que me digas un fuerte amén porque no te puedo escuchar, pero te pido que la busques ahí en tu Biblia. Y antes de que cualquier otra cosa suceda, vamos al Señor en oración. Oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la calidad de la salvación que nos has regalado, por esta carga genuina que muchos de ellos sienten en el corazón, por esta persona en la que hemos pensado. Señor, yo te pido que a través de estudiar este pasaje podamos llegar a conclusiones firmes, decisiones que nos permitan acercar a esta persona que lo necesita a ti. Que tú puedas tocar su vida, que tú puedas mover las circunstancias de tal manera que ella pueda verte claramente, cara a cara, y que pueda tomar una decisión por ti. Padre, yo te pido que nos motives a través de este pasaje para que en cada momento podamos verte a ti, animándonos a cumplir la misión que tú nos has dejado para estar en esta tierra. Señor, nosotros nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué ha pasado en el pasaje? Bueno, si tú recuerdas la semana pasada, hace ya 2 semanas, hemos visto que Jesús ha tenido que salir de las ciudades de Galilea. Estaba en Galilea, pero ha tenido que salir de las ciudades de Galilea. Vamos a ver qué está ocurriendo en unos momentos cuando veamos el trasfondo histórico. Pero decirte que Marcos capítulo 2 va a responder la pregunta: ¿qué hacer para que quienes nos importan se encuentren con Jesús? ¿Qué puedes hacer tú como un familiar, como un amigo, como un compañero de trabajo, para que esta persona que tienes en la mente pueda tener un encuentro personal con Cristo? Yo creo que esa es la pregunta que hoy vamos a responder. Y nuestra historia comienza en el versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tú conoces esta historia. Seguramente la has visto dramatizada, la has visto en películas, te la han contado. Si eres alguien que ha crecido en la iglesia, seguramente algún maestro de escuela dominical te la contó. Y sabes de qué se trata. Son un momento en el que Jesús está en su casa. Un momento en el que vuelve a su ciudad y ese impacto que él causa estando allí es tremendo porque básicamente todos los habitantes de la zona se comienzan a congregar alrededor. Pero hay 4 amigos que quieren llevar a su amigo paralítico delante de Jesús. Muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que podemos hacer para que nuestros familiares, para que las personas que realmente nos importan se acerquen a Jesús? Es promover un encuentro personal. Promueve un encuentro personal. Busca una forma de que esta persona llegue a conectar, a ver claramente a Jesús. Aquí vamos a ver que Jesús finalmente estaba en casa. Ha pasado cierto tiempo, el ministerio galileo era muy intenso, es decir, que Jesús estaba en las ciudades en el norte de Israel, alrededor del lago de Genezaret, andaba predicando el evangelio. Pero cuando él llegaba a una ciudad, hacía tal revuelo por su poder, por las señales, por la gente que lo seguía, por los religiosos que se le oponían, que le era muy difícil permanecer ahí. Entonces se tenía que retirar a áreas desiertas a donde la gente iba y le buscaba y él continuaba predicando. Tú ves aquí entonces que Jesús, después de algún tiempo, decide llegar a su casa en Capernaum. Se oyó que había llegado a la casa. No sé si con el afán de descansar, quizás él quería buscar una pausa en un ajetreado momento, pero lo que recibió fue básicamente que la multitud comenzó a llenar nuevamente su casa. La gente comenzó a buscar a Jesús y la casa donde se encontraba se vio repentinamente colmada hasta la puerta, hasta más allá de la puerta, y una multitud rodeaba el lugar donde ahora Cristo les predicaba. Jesús, al ver la respuesta de la gente, ver cómo todos se agolparon alrededor, comenzó a enseñarles la palabra, que como vimos era su principal motivación. Él estaba en la tierra para predicar la palabra y promover sanidad espiritual. Si tú recuerdas, con eso cerramos el capítulo 1 de Marcos. Pero ahora vamos a ver cómo, a través de esta multitud que se había agolpado, se volvía una barrera, se volvía algo que impedía que estos 4 amigos pudieran llevar a su amigo paralítico delante de Jesús. Y entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, primero veamos a los personajes. Tienes primero que nada a esta multitud. ¿Quiénes son la multitud o qué representa la multitud en nuestra historia? Si te fijas, dice que estas personas se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. La multitud representa una cantidad de situaciones que no dejan ver a nuestro paralítico. Vamos a hablar del paralítico en un momento, pero la multitud representa en este caso una cantidad de obstáculos. Pueden ser obstáculos personales, pueden ser obstáculos emocionales, económicos, espirituales incluso, que no permiten al necesitado acercarse a Jesús. Estos son la multitud, todas aquellas personas, placeres o circunstancias que nos impiden ver claramente y cara a cara a Jesús. Mira lo que dice Lucas 8:14. Hablando de la parábola del sembrador, Jesús dice: la que cayó entre espinos, la semilla caída entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La vida puede presentarnos una serie de distracciones que no nos permitan ver claramente a Jesús. Y puede ser que la persona en la que hemos pensado, tú y yo,
esté precisamente presa de alguna de estas distracciones. Quizás el trabajo se vuelve un obstáculo, o quizás sus muchas posesiones se vuelven un problema, o quizás su misma familia se ha vuelto un obstáculo. Aquí yo quiero pedirte que puedas meditar un poco más acerca de cómo nosotros podemos proyectar un testimonio delante de ellos. Y yo quiero preguntarte claramente, ¿eres parte de la multitud? ¿Cómo así? Quizás una de las razones por la que esta persona ha decidido no acercarse a Jesús es al ver mi propia conducta. Al ver que digo y profeso ser cristiano, pero me comporto como alguien que no es concordante con su fe. Quizás me vuelvo a alguien que pueda ser más que un medio para llegar a Jesús, una carretera para poder alcanzarle, me vuelvo un muro delante de ellos. Porque te recuerdo que estas personas, al único Jesús que pueden contemplar es al Jesús que nosotros le proyectemos. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de Jesús proyectamos a estas personas? No seas parte de la multitud. Yo te pido por favor que no seas de estas personas que están entre Jesús y aquellos que lo necesitan, porque el paralítico, ahora vamos a ver el segundo personaje de nuestra historia, el paralítico son los incrédulos, las personas que a veces llamamos inconversos, aquellos que no tienen una relación genuina con Jesús. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en diferentes partes de la Biblia dice que por lo menos en el Antiguo Testamento los cojos, los paralíticos no se podían acercar al tabernáculo, no podían tener nada que ver con el proceso ritual y las purificaciones, no podían ser sacerdotes porque tenían un defecto físico. Estos mismos que no pueden estar delante del Señor simbólicamente en el tabernáculo son los mismos que ahora en nuestro tiempo, su misma cojera, sus mismos pecados, sus mismos defectos les impiden estar delante de Dios. Entonces podemos hacer un paralelo claro entre el paralítico y una persona que está atada a su pecado. Una persona que está inmovilizada por su pecado y le es imposible ir delante del Señor y presentarse con sinceridad, con apertura de corazón. Entonces vemos que es una persona de mucha necesidad. Dice Levítico 16, 18 al 22 que estos personajes estaban completamente fuera. Todo aquel que tuviera un defecto físico estaba completamente fuera de la congregación que podía conectar ritualmente con Dios. Esa misma cosa, pero ahora a un nivel espiritual nos sucede a nosotros. Cuando estamos lejos, y la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos lejos de las promesas, lejos del amor de Cristo, lejos por nuestra propia elección. O sea, yo debo decirlo claramente, no es, ay, pobrecito, quizás esta persona nació paralítico. Sí, probablemente físicamente él sí, pero nosotros somos paralíticos por elección. Hemos decidido abrazar nuestras malas obras. Es lo que dice Juan capítulo 3 del versículo 16 en adelante. No vinimos a la luz porque nuestras obras eran malas. Entonces yo quisiera quitar también ese label, ¿verdad? Esa pequeña etiqueta de pobrecito el paralítico. No, la verdad es que el paralítico espiritual está así porque él ha decidido estar paralítico. Sin embargo, su condición espiritual, su condición pecaminosa, le previene de venir abiertamente delante de Jesús. Muy probablemente nunca va a tener ese deseo de venir. Y créeme que no estoy hablando de nada doctrinal en este caso, de decir que un pecador es imposible que se arrepienta o que de alguna manera es imposible que un pecador pueda ver su pecado y arrepentirse. No, de lo contrario el evangelio sería ineficiente. Lo que estoy diciendo es que muy probablemente una persona dominada por su carne, Efesios capítulo 2 lo dice, que está siendo arrastrada por la corriente de este mundo, no le va a nacer un día ir a una iglesia y buscar a Jesús. No le va a nacer comenzar a leer la Biblia y encontrar a Cristo ahí. No le va a nacer de repente que le diga a su amigo el cristiano, que te diga a ti, llévame a la iglesia, quiero ir. Me cuentan que se reúnen en un cine, que es una predicación por video, quiero ver si es diferente. Eso no va a pasar. Entonces, este mismo pecado nos incapacita, nos inmoviliza. Y en este caso el paralítico era alguien que no podía venir a Jesús por sus propios medios. Pero luego tienes a los siguientes personajes. Los pasajes paralelos en Mateo y en Lucas no nos dicen nada
acerca de estos personajes, pero aquí nos dice que por lo menos eran 4 amigos, uno en cada lado, lo traían cargado. Y yo quiero hacer hay un paréntesis bien grande. La palabra que ahí dice lecho la vamos a estudiar más adelante, pero es una cama real, o sea, no es una hamaca, no es un paño, no es que lo llevaban colgado, ¿verdad? O suspendido, no, es algo duro y probablemente con un cierto peso. Ahora, si tú has tenido alguna vez la experiencia de cargar a alguien en camilla, sabes que es mucho más fácil verlo que hacerlo. Y estas personas, no sabemos desde qué distancia, estaban cargando peso muerto y habían hecho todo un esfuerzo para venir delante de Jesús porque ellos sabían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Estos 4 amigos son buenos creyentes. Los buenos creyentes son hombres libres, tienen la capacidad para acercarse a Jesús libremente, que es un cuadro del creyente. Y ellos sabían que Jesús podía hacer algo por su amigo y por lo tanto, un buen creyente siempre lleva a su prójimo a Jesús. Te dejo aquí un ejemplo bíblico muy sencillo. Andrés, el famoso apóstol Andrés, hermano de Pedro, era un personaje muy especial. Cada vez que tú ves a Andrés en la Biblia obrando, está llevando a alguien a Jesús. Andrés era de los primeros discípulos de Juan el Bautista y en el momento en que mira el testimonio de Juan diciendo, he aquí Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, va y le cuenta a su hermano, va y le cuenta a Juan y a Jacobo, hey, encontramos al Mesías, está trayéndolo continuamente. Andrés está trayendo gente a Jesús. Un buen creyente entiende su responsabilidad en este mundo. Si nosotros realmente queremos ser buenos seguidores de Jesús, las personas que están lejos de Él deben cargarnos. Yo no sé si al ver la vida de esta persona que has visualizado, esta persona que probablemente tienes ahora atrás de tu cabeza, como dicen por ahí, yo no sé si te carga ver cómo su vida se vuelve una espiral y quizás sea una persona adinerada o quizás tenga una buena realización profesional, pero yo no sé si no te carga ver cómo a veces estas personas sin Jesús van en un espiral descendente. Se vuelven personas cuyo propósito en la vida comienza a diluirse con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, parece que están más inconformes, aunque logren todas sus metas, parece que nada les llena. Y precisamente yo voy a tomar prestadas las palabras de algunos pensadores cristianos. Una persona sin Jesús tiene un hueco en su alma con la figura de Cristo y nada ni nadie lo va a poder llenar jamás. Esa es la calidad de aquel que está tirado en un lecho de pecado, que vive arrastrado por la corriente de este mundo y que no quiere acercarse a Jesús. ¿No te carga? ¿Qué clase de amigos somos si no sentimos el dolor de nuestros amigos y no tratamos la manera de llegar a Jesús? Ahora tienes el escenario. Hay una multitud enfrente, está separándonos de Jesús. Son distractores, son personas con mal testimonio, son un montón de cosas, problemas. No vamos a negarlo, que era imposible pasar por ahí. La gente no se apartaba, no había una manera. Pero estos 4 amigos seguramente dijeron, nuestro amigo necesita a Jesús y vamos a hacer todo lo posible por acercarlo. La misión de los buenos creyentes es poner al paralítico delante de Jesús. Hablemos de un personaje que, aunque no es mencionado, es importante. Hablemos del lecho. El lecho, el camastro, la camilla, como quieras llamarlo, es una oportunidad. ¿Cómo así una oportunidad, hermano? Bueno, es un cuadro, es un ejemplo de una situación que te postra. Un paralítico estaba atado a su lecho, pero en su lecho lo movían. En su lecho de alguna manera descansaba y existía. Es decir, a pesar de que simboliza dolor, que simboliza imposibilidad de movimiento, que simboliza de alguna manera esclavitud, también es una oportunidad que puede ser usada, como en este caso, para traer a alguien a Jesús. Mira lo que dice Salmos 41:3. Jehová, dice, aquel que está sufriendo, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad.
Y yo sé que no usamos este verbo probablemente, pero mullir es hacer cómodo, es como hacerlo acolchonadito, ponerlo cómodo. Es decir, Dios entiende nuestro dolor, sabe que estamos postrados en un lecho y que esto significa que estamos imposibilitados, pero aún en medio de eso, Él puede dar cierto confort. Él puede sustentarnos en medio de nuestra necesidad más grande. Y el lecho, en lugar de ser un símbolo de mi debilidad, se puede volver un medio para que yo pueda venir a Jesús. Y ahora yo pregunto, ¿cuál crees tú que es el lecho de la persona en la que estás pensando? Quizás es alguien que acaba de experimentar una pérdida de un ser querido. O es alguien que acaba de perder su trabajo. O está pasando por una crisis financiera que lo está deteriorando. Es alguien que tiene una familia rota. No sé cuál es el caso. Pero yo quisiera que en medio de esto pensaras en las situaciones de la vida de esta persona e identificaras una oportunidad, una necesidad, algo que lo pone humilde, algo que lo pone sobre sus rodillas probablemente, y lo pienses, ¿cómo este lecho puede servir para traer a esta persona a Jesús? ¿Cómo puedo hacer yo para subirme al techo, abrir un agujero en el techo y comenzar a acercar a mi amigo a Jesús? Es tremendo porque lo que está puesto aquí es en el versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Muy interesante porque estos hombres están dispuestos a hacer cualquier cosa. Tanto así que me recuerda a un pasaje en Tesalonicenses. Tesalonicenses 2.8 dice, tan grande, dice Pablo, es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo dice, si el precio para que ustedes conozcan a Jesús es mi muerte, estoy dispuesto a ponerla. Ese es un verdadero amigo. Lo dice Jesús en la última cena. El precio, o la marca, perdón, del verdadero amigo es aquel que pone su vida por sus amigos. Y otra vez, aquí la pregunta, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? A lo mejor tengas que sacrificar un sábado de descanso. O quizás un día de tu semana a donde acabas de llegar a tu casa y estás tranquilo, pero tienes que llevar a tu amigo al grupo de hombres. O de repente tienes que conectar a tu amiga con el grupo de mujeres que se reúne todos los jueves a las 6 de la tarde. Y es un sacrificio para ti. Pero créeme, ningún sacrificio vale tanto como el alma de la persona a quien quieres. Y en este caso, estos hombres arriesgaron literalmente su vida. ¿Te imaginas? Se han subido al techo, al terrado, al techo de una casa, con una camilla cargando, con peso muerto. Y te recuerdo que probablemente las construcciones de ese tiempo no necesariamente eran las mejores. Bueno, se subieron y pudieron con sus propias manos a abrir un hoyo. O sea, no era simple subirse ahí. Y yo puedo imaginarme varias cosas. Puedo imaginarme a estos hombres haciendo malabares, ¿verdad?, para no terminar de arruinar más al pobre paralítico. Pero puedo imaginarme también qué habrá pensado el paralítico. Yo sé, y a veces cuento con algunos amigos una broma, ¿verdad? Yo digo, si este hombre se da cuenta que lo están llevando al techo, pues está paralítico, pero no cuadraplégico y tampoco mudo. O sea, él pudo haber dicho, hey, no me suban, yo no les creo que esto vaya a ser la solución a mis problemas. Él tuvo que estar de acuerdo. Él tuvo también que estar dispuesto a dar estos pasos de fe, literalmente, porque cada crisis, cada dolor, cada pérdida es una oportunidad para acercar a nuestros seres queridos a Jesús. Cualquiera. ¿Está pasando por dolor? Podemos ir a acompañarle en su dolor y consolarlo y tratar de traerlo a Jesús. Está pasando por una situación difícil, podemos ir y podemos ayudarle. Yo quiero que tengas esto. Quizás tengas que sacrificar unos cuantos colones para que esta persona pueda venir a Jesús. Préstale la plata, ayúdale en su dificultad, pero tráela a Jesús. Todo lo posible, todo lo posible. A mí me hace pensar, ¿sabes cómo es?
Me hace pensar cuando como padre de familia tuvimos que enfrentar algunas de las más grandes pruebas que tienes cuando eres papá de un recién nacido. ¿Y tú sabes cuál es? ¿Sabes qué es la cosa más difícil para que un niño pueda tomar su medicina? Es darle una cuchara de medicina. Es terrible. El niño se mete cualquier cosa a la boca, menos la medicina. No sé si te ha pasado, pero por lo menos a mí me ocurrió muchas veces cuando era papá. Y se han hecho diferentes inventos. Yo recuerdo cómo resolvimos nuestro problema con nuestro primer hijo. Compramos un chupete, no sé cómo lo dicen allá, un pepe, un pacifier, yo no sé cómo le dicen en Costa Rica, pero le compramos uno de estos chupetes, de los que andan en la boca todo el día los niños, que traía a la parte de atrás una pequeña botellita donde se le ponía la medicina y él se chupaba la medicina casi sin darse cuenta. Esta fue la forma en que nosotros encontramos que el niño necesitaba pues tomarse su medicina. Yo sé que suena como un ejemplo burdo, pero la medicina es para el bien del niño. O sea, nosotros queremos que el niño no tenga enfermedad o que se recupere o que pueda prevenir alguna cosa peor, y para eso tenemos que incomodarle, para eso tenemos que vacunar, que duele, por supuesto que duele, pero es necesario. Y hacemos todo lo posible porque esto pase, aunque el niño llore o aunque sea difícil. Pues yo creo que es la misma actitud que debemos tener todos nosotros los creyentes. Estamos dispuestos, realmente estamos dispuestos a hacer todo lo posible porque nuestro contacto, la gente que nos importa, se acerque al Señor y se encuentre con Él. Pues yo espero que tu respuesta a esta pregunta sea que sí. Porque luego, la segunda cosa que pasa es, permite que se enfrenten a su perdón. Para que la persona se encuentre con Jesús, permite que se enfrente a su perdón, al perdón de Cristo, por supuesto. Mira en el versículo 5, ya bajaron al paralítico, hicieron la acrobacia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más difícil? Me encanta la forma en que Jesús lo pone. Jesús acaba de recibir un regalo, un paquete aéreo, ¿verdad? Venía por Airmail, venía por paquete aéreo, paquetería aérea, le llega, él está predicando la palabra de Dios y de repente tiene enfrente la camilla y a este paralítico. Y la primera cosa que Jesús hace es notar la fe que tienen. Bueno, él seguramente habrá estado algunos minutos viendo cómo el techo se iba haciendo un poco más grande, ¿verdad? Cómo de repente comenzó a caer arena ahí en medio de ellos, cómo comenzaron a caer probablemente piedritas de lo que había arriba o ramitas. Yo no sé cómo era el terrado en ese momento, pero él seguramente tuvo que detenerse un poco y ver lo que estaba ocurriendo, ver la consistencia de estos amigos, ver su resistencia y el esfuerzo que pusieron para que la camilla pudiera bajar, y por supuesto ver al paralítico, no sé, agarrándose de lo que pueda, ¿verdad?, para poderse detener y estar delante de él. Y la cosa que le impacta a Jesús, la cosa a la que él hace referencia inmediatamente, es esa fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tu enfermedad está sanada. No, ¿verdad? No fue lo que dijo. Él dijo: hijo. Es poderosa esta palabra, es increíble. ¿Qué quiere decir que Jesús le haya dicho hijo? Los otros dos pasajes en los evangelios sinópticos, los pasajes paralelos que nos hablan de esta historia, nunca se refieren con esta familiaridad a él. Uno dice hombre, otro dice solo levántate de tu lecho y anda, pero en este caso Marcos nos hace la profunda reflexión que él le llama hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si esto es la frase que el paralítico quería escuchar de Jesús. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la fe que él tenía para encontrar a Cristo le permitió mover a misericordia el mismo corazón de Dios. No solo él, sino también sus amigos. Dice
al ver Jesús la fe de ellos. Y ahora, ¿quiénes son ellos? Y quizás dices, sí, la fe de sus 4 amigos, ¿verdad? Que lo bajaron y que lo pusieron delante de Jesús. Eso tuvo que haberlo salvado, ¿ok? Decir esto es ir en contra de todo lo que la Biblia dice. Es decir, si yo estoy convencido de mi pecado y yo me arrepiento, Cristo me perdona. Entonces, el perdón no viene si no es por la fe personal depositada en el individuo de Jesús. Entonces no es que la fe de sus amigos salvó al paralítico, es que el mismo paralítico depositó su fe en Jesús. Y por eso, y la fe combinada de sus amigos, él movió el corazón de Dios a misericordia. Y él les dice, tus pecados te son perdonados. Y luego es tremendo porque ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo deberíamos ir delante de Dios? Sé lo que tienes que llevar. Y si hay algo que tienes que llevar para acercarte delante de Jesús, según Hebreos 11:6, es fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú vas a Jesús sin fe, no vas a obtener el encuentro que esperabas. No funciona. Es triste, porque vemos que esta multitud, que era un obstáculo para que las personas llegaran a Jesús, también estaba compuesta, aunque el pasaje de Marcos no lo dice, Lucas sí nos hace el favor, que había muchos fariseos, muchos escribas, muchos religiosos que habían venido de toda la región para poder ver si agarraban en algo a Jesús. Ellos estaban tratando de ser un obstáculo y estaban ahí enfrente, en primera fila, pero no para escuchar la enseñanza de Jesús, es para ver cómo podían obstaculizarla. Y eso es bien triste, es muy, pero muy triste. Los religiosos son incrédulos voluntarios. Estas personas no creen en Jesús, ni le permiten, por supuesto que no permiten a otros que vengan a Jesús. Y es bien terrible porque entonces, ¿cómo podemos estar en medio y siendo un obstáculo para que las personas realmente le conozcan? Miren lo que dice en versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No sé si te fijaste en la frase al principio. Cavilaban en sus corazones. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Ellos estaban meditándolo en sus mentes. No abrieron su boca. No expresaron su indignación en voz alta. Dios, básicamente, Jesús ahí puesto, les leyó los pensamientos. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Ellos no se asustaron. ¿No te parece raro? ¿No sería tremendo que hoy que estás oyendo este mensaje, de repente yo a través de la pantalla te digo, hermano José, ¿por qué está usted pensando eso? Sería terrible, ¿verdad? ¡Qué susto! ¡Qué tremendo! Y que exactamente yo pudiera decir qué es lo que está pasando por su mente. Sería terrible. Pero a ellos esto es algo que no les impacta. ¿Sabes qué es tremendo? En Mateo 23:13 Jesús les hace un llamado. Él les dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabes qué está diciendo? Señores, si no van a estar haciendo algo más que estorbo, apártense. No es correcto, no es bueno, no es agradable a la voluntad del Señor que nosotros en nuestro papel religioso sirvamos como obstáculo para que la gente se acerque a Jesús. Es muy complicado. Y ten mucho cuidado porque es algo que puede pasar. Puede pasar en nuestras vidas, puede pasar en las vidas de otros, que nos volvamos obstáculos, que Dios nos libre de ser obstáculos para que otros puedan venir a Cristo. Porque el propósito de Jesús no es venir y condenar, no es venir y poner el dedo sobre la llaga. Es cierto, estas personas están en un lecho de pecado, pero ahí estuvimos tú y yo. Todos nosotros hemos salido de una situación realmente deplorable y hemos venido a Jesús probablemente en el peor momento de nuestras vidas. No somos quien para señalar a nadie. Dice Juan 12:46 al 47. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La prioridad de Jesús al ver a este paralítico no fue levántate,
toma tu lecho y anda, fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez nos enseña el orden de prioridad que hay en el ministerio de Jesús y cuán importante era para él que esta persona realmente tuviera una relación sana con el Señor. Pero aquí hay algo muy triste. Yo no puedo decirlo de otra manera. Versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Es tremendo esta palabra. ¿Qué es más fácil? ¿Sanarle o perdonarle? Tremendo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a retroceder un poco aquí en este pensamiento. Juan 11:47 quizás es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No sé si te fijas, pero están diciendo: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo todas las señales para demostrar que es el Mesías. Si le dejamos ahí, van a venir los romanos y van a destruir. Fíjate en las palabras que usan. Nuestro lugar santo. Perdón, pero la última vez que vi, el lugar santo era de Dios, ¿o no? Y nuestra nación. ¿No es el pueblo de Dios? ¿Sabes qué es? La razón por que los fariseos, los escribas no se espantaron cuando Jesús les leyó los pensamientos, las razones por las que ellos veían estos tremendos milagros y ni siquiera se mosqueaban, era porque ellos conocían quién era Jesús. Ellos sabían la identidad de Jesús, ellos conocían que Él era realmente el Mesías, pero no estaban dispuestos a rendir sus privilegios delante de Él. No vamos a perder nuestro lugar santo y nuestra nación porque este sea el Mesías. Es terrible. Es terrible. Pero entonces ahora yo hago la misma pregunta a ti. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a un paralítico o perdonarle sus pecados? La respuesta es ninguna de las dos. ¿Sabes qué? A veces en este proceso de hacer iglesia, de traer a otros a los pies de Jesús, se nos olvida lo importante. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ustedes diezman hasta lo mínimo, la hierbabuena, el perejil, eso diezman, pero se les olvida que la razón principal de estar en este mundo es hacer justicia, misericordia y fe. ¡Qué tremendo! A veces nuestro quehacer diario en la iglesia, nuestros cargos altos o nuestra autoridad dentro de la iglesia deja mucho que desear en las vidas de los otros que nos observan desde afuera y nos volvemos un obstáculo. No debe ser así. ¿Qué es más importante? Yo quiero ahora hacer alguna pregunta con aquellos que tienen grupos pequeños ahí en su casa. ¿Qué es más importante, hermanos? Hermana, quizás tú tienes un grupo de mujeres en tu casa. ¿Es más importante que la casa esté limpia, nítida, completamente brillante? ¿O que sea una mansión amplia con muchos sillones de cuero para que los invitados se sientan cómodos? ¿O es más importante que aunque sea un espacio pequeño, sea acogedor y la gente que te visita la pase bien? ¿Qué es más importante? ¿Es más importante tener una iglesia santa, prístina, inmaculada? ¿O es más importante tener un ambiente a donde el pecador pueda ser bienvenido y pueda encontrarse sin obstáculos a Jesús? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que haría Jesús? ¿Qué es más importante? ¿Es tener una sala como la que tenemos aquí? El Señor nos ha regalado una bendición al tener una sala, un lugar cómodo donde reunirnos, o tener un lugar a donde las personas realmente encuentran el perdón de Cristo, donde les sea predicada la palabra, donde se les sea dado testimonio que no les estorbe, sino más bien los traiga a sus rodillas. ¿Qué será más importante?
Yo creo que Jesús nos muestra que es lo más importante, porque una iglesia sana permite que los pecadores vengan a Jesús a recibir perdón. Una iglesia sana se alegra con ellos cuando son sanados espiritualmente. ¿Qué harías si el día de mañana por la puerta de la iglesia cruza el hombre más pecador que hayas conocido? El maleante de la colonia, yo no sé, el del barrio, el más malo de ellos. ¿Te recogerías? ¿O le darías la bienvenida para que pase una buena experiencia y conozca a Cristo? ¿Cuál es la respuesta? En el fondo de nuestros corazones sabemos cuál es. Porque la tercera cosa que podemos hacer para que la gente realmente se encuentre con Jesús es publicar los efectos de sus prodigios. En el versículo siguiente, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tremendo, porque ahora lo que viene es el momento final. No es más fácil perdonarlo, no es más fácil sanarle. Las dos cosas son imposibles para los hombres, pero para que sepan, dice, que el Hijo del Hombre, es lo que dice Isaías 35, Él es capaz de salvar no solamente a los mudos, a los cojos, a los ciegos, sino también darles misericordia, perdón y vida eterna. Por eso usa la palabra Hijo del Hombre. Es un título mesiánico que ellos entendían perfectamente. Él dice, yo soy el Cristo y yo puedo darles tanto el perdón como la sanidad, así que párese. Es imposible que los pecados se vieran desaparecer. O sea, yo creo que él hace esto principalmente con una razón. Es imposible que nosotros veamos cuando el alma del paralítico se limpia. No tenemos lentes espirituales que nos permitan ver eso. Pero sí podemos ver cuando un paralítico se pone de pie. Entonces, para que vean que tanto los pecados de este hombre son perdonados como que él es sano, ponte de pie, toma tu lecho y anda. Algo importante también. ¿No te has fijado que en cada sanidad que Dios hace, Él siempre está diciendo al paralítico, cada paralítico que es sanado, que va en un lecho, le dice, toma tu lecho y anda. Tome su cama y camine, váyase a su casa. ¿No te parece curioso que no dice, deja tirado el lecho, olvídate de eso y sal y sé libre? No dice eso. Dice a cada uno, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? ¿Por qué será importante que esta orden se repita cada vez que él sane a un paralítico? Bueno, te dejo aquí una fotografía, ¿verdad? No sé si la puedes distinguir bien, pero es el paralítico saliendo con su camastro y todo el mundo con la boca abierta. Yo creo que el verdadero impacto que hubo ahí fue ver a este hombre ponerse de pie y cargar lo que antes había sido su medio de dolor, el significado de su imposibilidad. En este caso ahora, él podía dar testimonio. No hay testimonio tan poderoso como un cojo, un paralítico o un minusválido que se levante del lugar a donde está y ya no esté más atado por esto. Dice Hechos 5, 12 al 13, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque da miedo ver las señales que Dios puede hacer. Pero ¿eso qué significa para mí? ¿Qué es cargar el lecho? Bueno, tremendo, porque el pasaje que a veces más citamos fuera de contexto es Filipenses 4:13. Yo estoy seguro que si tú lo conoces de memoria, te lo sabes y ya al mencionarlo te lo estás repitiendo en tu mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero 4:13 viene después de 4:12. Mira Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué está diciendo ese pasaje? Yo puedo vivir con la condición que sea. Dios me ha capacitado para morirme de hambre como para estar saciado, para ser pobre como para ser rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto quiere decir que Dios te ha capacitado desde el momento en que te regaló la sanidad espiritual. Él te ha capacitado para cargar tu lecho. ¿Tienes una enfermedad terminal? No importa, puedes seguir adelante con ello. ¿Tienes una tristeza que te rompe el corazón? No importa, puedes levantarte cada día con una sonrisa en el rostro e ir a trabajar. Puedes hacerlo. Dios te lo permite.
¿Y habrá un mayor testimonio que un paralítico cargando su lecho? Yo creo que no. Yo creo que una de las mayores cosas más impactantes que ver a este hombre que había estado tendido allí en su cama, tendido completamente, arruinado, pararse y tener la fuerza, no solo de pararse y poder con su cuerpo, sino cargar este trozo de madera probablemente que era el lecho. Es tremendo, porque no hay mejor testimonio de un programa de pérdida de peso que ver al gordito, así como yo. Luego lo ves delgadito y uno dice, bueno, esto funciona. ¿Qué credibilidad tiene un nutricionista obeso? Ninguna, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, y esto quizás es más para nosotros que para ellos, es no ser un obstáculo para que ellos encuentren el perdón con Jesús, pero también ser un escaparate. Es un escaparate para que la gente mire los resultados, los efectos de su tremendo perdón en mí. Que tu pasado no te detenga. Yo sé, algunos de nosotros venimos de trasfondos que son difíciles, que probablemente nos avergüenza de dónde Dios nos sacó, pero créeme, no te escondas de tu pasado. No niegues que tú fuiste alguien que estuvo muerto en sus delitos y pecados. Todos estuvimos ahí. Yo creo que es mucho más valioso que ahora seas un cojo sanado por Cristo que carga su lecho. Alguien que no se esconde de su pasado, sino que cuenta de dónde Dios lo sacó y le da esperanza a otros para que puedan venir a Él. Eso habla más poderosamente de Jesús que cualquier testimonio, cualquier predicación y cualquier otra cosa religiosa que puedas hacer. Habla de Cristo con tu vida. Y ahora yo quisiera terminar haciéndote esta pregunta final. ¿Qué harás tú hoy para que los que te importan sean impactados por el Evangelio? Hay una cantidad de oportunidades tremenda, hermano. Estamos en algunas semanas cambiándonos a un lugar más amplio, más bonito, en el Nova Cinema. Va a ser algo bueno. Pero ¿qué puedes hacer para acercarlo? Vamos a tener actividades del Día del Padre, el Día de la Madre. Vamos a tener muchas oportunidades aquí en la iglesia para que tú solamente tengas que invitarlos. Quizás sea difícil hablarlo. Yo no te estoy pidiendo que vayas y hagas una predicación apologética. Lo que te estoy pidiendo es que busques una oportunidad. Hay una crisis en la vida de esta persona. Está pasando por algo difícil. Ese es el hecho. Tráelo a Cristo. Atrévete a invitarlo o a invitarla y que pueda venir a los pies de Jesús. No hay nada más reconfortante que ver que el resultado de tu esfuerzo dando frutos. Imagínate con lo que sintieron estos 4 al ver su amigo paralítico que le había costado tanto bajar, levantarse y darle la gloria al Señor. Que esa sea la historia de nuestra vida. Que ese deseo ardiente que ellos tenían, con el que no se pudieron quedar quietos, sea tu deseo y el mío. Traigamos a este mundo a los pies de Jesucristo, una persona a la vez. Comienza con esta persona con la que hoy has pensado, has orado y has sentido la carga. Yo te animo. Realmente es algo de lo que nunca te vas a arrepentir. Y si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús, yo quiero que te quedes sintonizado. En unos momentos, el equipo de Vida Nueva San José se va a parar aquí enfrente y va a guiarte en una oración. Yo te invito a que puedas abrirle tu corazón a Jesús y puedas reconocerle, porque Él es el único que puede sanarte ahí donde estás. Te puede levantar de ese lecho y hacerte un hombre o una mujer nueva. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana y yo espero verte muy pronto ahí presencialmente en Vida Nueva San José. Cuídate mucho y ahora los dejo con el equipo de San José.